queridos amigos de Arete, les saluda como siempre el psicólogo Humberto del Castillo Drago desde el Centro Arete aquí en Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. Para los que recién nos sintonizan, saben ustedes que el Centro Arete es un centro de psicología católica que parte de la mirada integral del ser humano, y justamente eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy día vamos a hablar de la unidad biopsicoespiritual. El Centro Arete, todas las iniciativas de Arete están nutridas de esta mirada integral del ser humano, es decir, de esta unidad biopsicoespiritual. Pero ¿qué cosa es lo que queremos decir cuando hablamos de que el hombre es unidad biopsicoespiritual? En primer lugar hay que decir que todo ser humano, que toda persona humana es por su propia naturaleza, es decir, así ha sido creado, una unidad inseparable, unidad biopsicoespiritual. ¿Qué significa bio? Cuerpo, psique, alma, espiritual, el espíritu. El ser humano, entonces, mis queridos amigos, constituye una unidad inseparable. Eso significa la mirada integral de Arete. Partimos de esa unidad inseparable. Saben ustedes también, y no está mal volverlo a explicar, Arete significa virtud, autoposesión, maestría personal. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Nosotros desde Arete, al considerar al ser humano como unidad biopsicoespiritual, buscamos que viva el Arete, que viva el señorío de sí mismo, buscamos que viva la maestría personal, la autoposesión, el autodominio. ¿Para qué? Para que la idea es que viva una existencia virtuosa, feliz, plena, santa, podríamos decir también. Y en ese contexto el tema de la reconciliación personal es un tema fundamental. Entonces, miren, la mirada objetiva y adecuada de la persona es la mirada integral. Esta mirada que dice que el ser humano es o posee tres dimensiones. La considera comunidad, reflexionando sobre la integración de sus tres dimensiones fundamentales. La palabra unidad, entonces, mis queridos amigos, hace entender que el ser humano no es un compuesto, una suma de partes o elementos. No son tres naturalezas ni tres personas, sino una. Esta visión trial es presentada ya en el Nuevo Testamento por San Pablo, en la primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23, cuando San Pablo dice que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al entender la unidad integral de cuerpo, alma y espíritu, que se afectan entre sí, que están comunicadas entre sí, que una la alimenta a la otra, la persona comprende que tiene tres dimensiones. La dimensión corporal, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. Entonces, todo yo en este momento, cuando estoy haciendo este audio, es todo Humberto como persona. Humberto del Castillo Drago, el que está haciendo este audio, no solamente mi parte intelectual o no solamente mi parte física, sino yo todo estoy involucrado aquí. Como pienso, como hablo, mi parte espiritual también en cuanto a la presencia de Dios. Entonces este tema es muy importante porque hay que entender entonces que soy una unidad inseparable. Y son entonces tres dimensiones. Bueno, para los amigos que quieren profundizar en este tema, los invitamos a entrar, a ingresar al blog que yo tengo que se llama Psicología y Virtud. Ahí tengo ya más de 50 artículos. Hay varios artículos que hablan de la unidad inseparable, de los dinamismos fundamentales, de lo que significa ser persona. Y también les podemos recomendar el libro que editamos hace algún tiempo en Arete, Reconciliación de la Historia Personal. Ahí hay en el primer capítulo, se desarrolla sintéticamente, pero va al punto, a lo más importante, este tema de la unidad biopsicoespiritual. Entonces, una de las dimensiones de esta unidad inseparable, ¿no es cierto?, es la dimensión corporal, la dimensión física. La persona se manifiesta, representa y expresa a través de su cuerpo. El cuerpo es el cuerpo, la instancia que media la relación entre el yo y el mundo. De modo que sin el cuerpo sería imposible estar en el mundo y establecer relaciones con él.
Entonces es muy importante lo físico. En este momento, por ejemplo, bueno, yo estoy sentado aquí en mi oficina, pero claro, estoy con todos mis sentidos, ¿no? Como ustedes me escuchan mediante la voz. Claro, no ven que yo estoy gesticulando, no ven cómo estoy, pero escuchan mi voz, ¿no? Y claro, hay también un lenguaje corporal. Entonces, lo físico, lo fisiológico, lo anatómico es una dimensión muy importante en el ser humano. Hay otra dimensión muy importante también, que es la dimensión psicológica. Y eso lo encuentran en la página 20 del libro Reconciliación de la Historia Personal, cuando se dice que la dimensión psicológica se encuentra en la vivencia interior de la persona, es decir, ideas, criterios, emociones, sentimientos, pasiones, motivaciones, deseos, sensibilidad y percepción, entre otros. Es en esta dimensión donde se estructura la aproximación a la realidad, debido a que le permite a la persona entrar en contacto con el mundo que lo rodea. Entonces la dimensión psíquica es donde están mis sentimientos, mis emociones, mis ideas, mis criterios, mis razonamientos. En este momento, por ejemplo, yo no simplemente estoy repitiendo una serie de cosas aquí como si fuese una grabadora o una computadora. En este momento, a la hora que yo hablo, ¿no es cierto? Estoy pensando, estoy razonando, y también hay en mí una serie de emociones, de sentimientos que yo transmito y que se van suscitando al interior y que muchas veces se manifiestan a través de mi voz, de mi palabra, de una palmada, de un abrazo, etc. Hasta ahí entonces, mis queridos amigos, la segunda dimensión de la persona humana. La tercera dimensión, ¿cuál es? Es la dimensión espiritual. Es la que le permite al hombre trascender su naturaleza y es por ella capaz de abrirse a Dios. El espíritu, neuma, es el núcleo, la dimensión más profunda del ser del hombre, que San Pablo describe con propiedad como el interior o el hombre interior. Podemos decir entonces que la dimensión espiritual es el punto de contacto con Dios y con los valores trascendentales. La persona posee una realidad espiritual que permanece en su interior a pesar de los cambios físicos o psicológicos que puede experimentar, y es lo que subsiste después de la muerte. Es importante no confundir la dimensión espiritual con lo religioso, pues no son equivalentes. Sin embargo, lo religioso se constituye un ámbito de despliegue de ese mismo espíritu. Entonces, mis queridos amigos, vamos viendo qué cosa es lo espiritual, qué cosa es el espíritu. La dimensión espiritual, así, en breve, en sencillo, para que quede claro, es la dimensión a través de la cual yo me puedo poner en contacto con el Creador, con Dios. Yo me relaciono con Él. En otro audio anterior hablábamos de que el hombre es un ser para el encuentro y que el hombre dentro de sí posee ese dinamismo, esa tendencia, ese impulso que lo lleva a encontrarse con los demás y en primer lugar a encontrarse y comunicarse con Dios. Pues bien, amigos, la dimensión espiritual es ese punto de contacto con Dios y con los valores trascendentales. La persona posee esta realidad espiritual. Todos tenemos esta realidad y esta dimensión espiritual. Entonces se dan cuenta, amigos, lo importante que es entendernos como unidad biopsicoespiritual. No hay que reducirnos a lo sexual, no hay que reducirnos al placer por el placer, o solamente a lo psicológico, o a lo mental, o no solamente a lo espiritual, porque así como hay psicologismo, también puede haber espiritualismo. Nosotros somos unidad biopsicoespiritual, nosotros somos personas, seres para el encuentro, con 3 dimensiones, somos llamados por Dios a ser felices, a encontrarnos con Él. Entonces hay que trabajar cada una de nuestras dimensiones. Hay que conocer y reconocer cada una de nuestras dimensiones. Así como se cultiva el espíritu, hay que hacer trabajo personal para cultivar lo psicológico. Y hay que hacer también, podríamos decir, un trabajo integral a través de un proyecto de vida, a través de un plan de vida. Hay que hacer un trabajo, un proyecto de vida en la que nosotros seamos felices y nos realicemos como unidad biopsicoespiritual. Entonces hagámonos la pregunta, mis queridos amigos, ¿cómo estamos trabajando cada una de nuestras dimensiones? ¿Y cómo estamos avanzando? Si estamos creciendo o no como unidad biopsicoespiritual. Muy bien, mis queridos amigos, les agradezco por habernos escuchado el día de hoy
en este arete donde hemos hablado de la unidad biopsicoespiritual. Muchas gracias, hasta la próxima, y les recuerdo que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.